Saludos, acá estamos nuevamente con este segmento de Soy Feliz. Les damos la bienvenida y agradecemos su sintonía. Y en este día tengo a alguien muy especial. Su nombre es Juan Valdés, pero no es el colombiano, es Juan Valdés, el doctor Juan Valdés, cubano, ¿no? Que en todo lugar donde va siempre está interesado en probar el café, pero nuevamente su enfoque no es el café, su enfoque es algo más maravilloso, es un estudioso de la palabra de Dios, un hombre empresario, pastor, maestro, experto en apologética. Probablemente muchos de ustedes se pregunten, wow, ¿qué es eso de apologética, no? Es una terminología en el área de la teología cristiana que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo defender tu fe. Pero bueno, le doy la bienvenida, doctor. Qué bueno que está acá con nosotros. Bienvenido a Jacksonville, Florida, desde Miami. Feliz de estar aquí, feliz de estar en un programa sobre la felicidad. Muchísimas gracias. En un mundo de tantas malas noticias, es exactamente qué bueno que podemos ser felices, que podemos nosotros saber que nuestra felicidad no depende de lo que diga el noticiero. Las circunstancias, ¿no? Así mismo. Pero es interesante porque ahora que veníamos manejando, ¿no? Vemos toda esta lluvia y a veces como personas, ¿no? Está la lluvia y estamos ahí diciendo, ay, esta lluvia, este tráfico, esto. Y entonces las personas viven en un mundo siempre de decir algo que en contra de aquello que los hace felices, ¿no? Porque nuevamente el agua nos bendice, claro, nos ayuda. Entonces, cuando uno ve lo positivo, aún en nuestro alrededor, cambia nuestra personalidad y nos sentimos mejor en sí mismos. Así mismo, hay personas en algunas partes del mundo que si dieran lo que no tienen por la lluvia que tenemos hoy en Jacksonville. Efectivamente. Para ellos sería ocasión de fiesta. Es muy correcto. De salir a las calles gritando porque hace meses que no llueve. En algunos lugares hace más de un año que no llueve. Sí. Entonces, nosotros lo tenemos, miremos las cosas diferentes. Esa es la parte, creo que si enfocamos, y creo que esa es la situación con muchos de nosotros, el lente a veces que utilizamos no nos permite ver más allá de lo que realmente Dios tiene para nuestras vidas y la manera en que esto puede bendecir nuestras vidas. Yo soy uno que me costó antes de venir al Señor con una actitud muy negativa en cuanto a la vida. Yo no tengo esto por esto, esta carencia porque no tengo, o siempre es como que nos falta algo, pero cuando nos damos cuenta que en realidad no es en realidad lo que nos falte, sino que aprovechar lo que tenemos para ser feliz hace una gran diferencia. Así mismo es. Pero doctor, qué bueno, verdaderamente siempre me da gusto tenerlo y que podamos compartir, pero sé que muchos van a beneficiarse hoy a través de su conocimiento, que es muy amplio en cuanto a la teología, en cuanto a la apologética y todas estas cosas hermosas de la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es, mire, yo no entiendo cómo pueden haber personas que no creen. De verdad que no entiendo. Conozco amistades que son ateos, personas que no creen, personas que son muy escépticos, personas agnósticas. Conozco personas que realmente no tienen fe, no tienen esa fe en el Dios verdadero. Y yo no sé cómo pueden vivir en esta vida. Es interesante, ¿no? Cuando como dice la palabra, toda la creación nos demuestra, a veces las cosas hasta más sencillas nos muestran la grandeza de Dios, pero es la naturaleza pecaminosa, sin duda alguna, el hombre que detiene poder ver lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Bueno, lo que veníamos compartiendo ahora, que la vida es tan frágil, o sea, nuestro cuerpo es tan frágil en todo sentido, ¿no? En muchas áreas que pueden venir enfermedades, pueden venir accidentes, pero cuando tenemos dependencia en Dios, sabemos que no nos tenemos que preocupar. Dios está y tiene el control. Así mismo. El asunto es que Dios tiene control. Cuando nosotros no reconocemos que Dios está ahí, sudamos, nos frustramos, nos estresamos tratando de controlar lo incontrolable. Hay tantas cosas, Roberto, que están fuera de nuestro alcance. Tantos problemas que la solución no está en nuestras manos. Que no importa el dinero que tengamos, no importa el tiempo que le dediquemos, no importa lo inteligente que seamos, se nos sale de las manos. Entonces es todo un estrés, toda una tensión, toda una frustración por gusto. Porque no hemos sabido decir, bueno, lo que no está bajo mi control, claro, Dios se encargará. Ponerlo en las manos de Dios, creer que hay un Dios que realmente está actuando a favor nuestro. Y es difícil verlo. Yo entiendo que hay situaciones en nuestra vida donde nos parece que Dios está oculto. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo Dios permite esto, aquello, lo otro? Pero de nuevo, es nuestra perspectiva limitada.
nuestra mente no entiende muchas veces lo que Dios está haciendo. Ent- Pero si vamos a ser felices, tenemos que aprender a descansar en Dios. No, definitivamente. Y lo que mencionaba es interesante, ¿no? Cómo nos limitamos a veces. Y acá la pregunta sería, doctor, ya que es un experto, ¿no? En esta área de lo que son la teología, ¿no? ¿Cómo una persona, ¿no? Que tal vez nos está viendo, que dice, bueno, eso suena bonito, pero ¿cómo puedo ver más allá, tal vez, de mi propia limitante? ¿Qué le aconsejaría? ¿En qué manera esa persona puede romper ese esquema, tal vez porque ha venido de un trasfondo donde vino tal vez de un país comunista o creció en una iglesia donde no se practicaba en realidad la fe, sino una religión? O sea, hay tantos ambientes donde la persona puede venir. ¿Cómo puede romper un esquema y decir, cómo yo puedo acercarme más a Dios? ¿En qué manera yo puedo verlo de una manera distinta como ustedes lo ven? Básicamente, Roberto, hay dos maneras de mirar el mundo. Todos nosotros tenemos lo que se llama una cosmovisión. Una cosmovisión es una manera de ver el mundo. No sabíamos quizás que teníamos una, no tenemos quizás ni remota idea de cómo funciona, pero todos lo tenemos. Es como un par de lentes. Este par de lentes me permite ver todo a través de estos lentes. Cuando yo tengo estos lentes puestos, todo lo que yo veo pasa por estos vidrios. Correcto. Todos nosotros andamos con esos lentes puestos a nivel emocional, espiritual, intelectual, basado en la crianza que hemos tenido. Como bien dice, si nacimos en un país comunista o nacimos en un país hindú o un país musulmán, pues andamos con esa cosmovisión, excelente. Claro. Y entonces, por ejemplo, podemos tener un lente de tinte azul, por decir. Si nos criamos en una sociedad comunista, pues el lente es de tinte azul. Todo lo vamos a ver Pero azul. como lo tenemos desde que nacemos, en nuestra formación hasta llegar a ser adultos, para nosotros lo normal es eso. Todo lo vemos así. Entonces, cuando viene alguien que tiene un lente de otro color, amarillo, decir porque se crió en una sociedad hindú, entonces esa persona nos discute que esa pizarra es amarilla. Correcto. Y nosotros no nos cabe en la podemos. mente. ¿Cómo es posible que tú lo veas amarillo si obviamente es azul? Claro. El problema es ese. No es que queremos engañar a los demás, es que tenemos ese filtro, esa cosmovisión. Entonces, si vemos todas las maneras de mirar el mundo como cosmovisiones, como la formación que tenemos de nuestra cultura, podemos separar todas las culturas y decir, bueno, hay lentes de todos colores. Pero ¿cuál es el mejor lente que deberemos tener? ¿Cuál es el mejor de todos los colores ¿cuál para escojo? tener? Sí, ¿Cuál escojo? Entonces se convierte como, bueno, ¿cuál es el helado que te gusta? empiezo a Vainilla, probar. chocolate, dulce de leche. Ajá. Pero no es así. Si usamos nuestro sentido, ¿cuál es el lente que deberíamos todos querer tener? Todos. Por uso de la razón. El lente transparente. Correcto. El que no tiene tinte. Claro. Entonces, ese lente te permite ver todo como es en realidad. Y ese lente transparente no lo tiene ningún ser humano. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacemos dentro de culturas. Correcto. El único que tiene un lente transparente es Dios. Dios. Que Correcto. creó esta tierra, que sabe cómo todo funciona, cómo todo es en su aspecto más real. Entonces, cuando Dios se revela a nosotros en la Biblia y nos dice cómo es el mundo, cómo es el hombre, cómo podemos ser felices, cómo obtenemos vida eterna, cómo obtenemos sentido en nuestra vida, propósito, nos está hablando desde un lente transparente. Y cuando nosotros nos adaptamos a esa perspectiva, aprendemos a ver las cosas a través de ese lente, de esa óptica, todo tiene sentido. El mundo empieza a tener sentido. Las cosas que antes no entendíamos, ahora están claritamente visibles a nosotros. Entonces, te dije que hay dos maneras de ver el mundo, Claro. con los lentes de Dios y sin los lentes de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos? La pregunta que tú haces es muy buena. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo saber? Mire, yo le reto a las personas siempre a probar. Pruebe. No pierde nada. Claro. Pruebe mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Tome una Biblia, vaya a una iglesia, lea los evangelios Claro. de Jesucristo para que usted vea cómo Dios describe la realidad. Y entonces usted mismo compruébelo. Eso no es como Dios dice. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios tiene razón. Ahí te vas a dar cuenta que Dios, claro, el que hizo el universo no sabrá cómo es.
No, claro. El que nos diseñó a nosotros no sabrá cómo somos. Ujú. No Nos sabrá conoce. qué es lo que nos hace feliz. Claro. ¿Qué es lo que nos da propósito? ¿Qué es lo que nos da sentido? Claro que sí. No conozco a nadie que haya probado ver las cosas de la óptica de Dios que se arrepiente de haberlo hecho. No, y qué diferencia hace cuando uno, porque yo uso lentes también y precisamente tuve mi examen hace poco y es interesante porque es la primera vez que cambio donde objetos cerca, anteriormente me ponía los 20-20 y puedo ver bien, ahora está cambiando un poco de desajuste y creo que vuelve a lo mismo, ¿no? Como cristianos tenemos que estar ajustando nuestro lente Claro. porque constantemente tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a lo básico para ir ajustándonos por la sociedad, por la cultura, por el cambio, porque hoy en día las cosas que se ven es impresionante, algo que hace unos años era completamente inconcebible para algunas generaciones, que cosas siempre han existido, ¿no? Anteriormente recuerdo yo crecer donde una joven que salía embarazada era una cosa seria, era algo que todo el pueblo la marcaba y hoy es algo normal. O sea, el que dos personas vivieran juntas sin casarse, no era concebible. Claro, había una unión, no necesariamente se casaban, pero había una definición y hoy en día todo va cambiando y creo que va muy bien eso del lente, de tener que irlo ajustando constantemente para que podamos continuar creciendo en el Señor. Todos los días tenemos que tomar la decisión consciente, Roberto, de ponernos estos lentes. Porque te acuestas a dormir y cuando te levantas tienes los lentes azules puestos. Correcto. Porque con ellos naciste. Sí. Y tienes que conscientemente quitártelo y decir, no, voy a ver las cosas como Dios las ve. Amén. Voy a pedirle a Dios que me dé claridad para entender las cosas como Él la ve. Eso tiene que ser diario. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso tenemos que congregarnos. Por eso tenemos que buscar la comunión de otros hermanos para ayudarnos los unos a los otros a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Para ver las cosas con el lente correcto, desde la cosmovisión correcta. Mire, yo creo que todo ser humano debe querer tener la verdad. Definitivamente, sí. Nadie quiere vivir engañado. Sí. Yo llevo más de 30 años estudiando la fe cristiana y comparándola con otras religiones, con otras perspectivas, con otras ópticas, con otras filosofías. Tengo un trasfondo en filosofía. Y siempre voy a parar a lo mismo. Siempre voy a parar al mismo lugar. La verdad cae, pero completamente a los pies de Dios. Y Amén. corresponde toda la realidad a los pies de Dios. Y es que la Cuando verdad no libera. tenemos a Dios, perdemos la dirección, el rumbo. Completo. Todo se pierde. El compás se disloca. No sabemos el norte, del sur, del este, del oeste. Y grandes filósofos, ateos y escépticos, lo reconocen. Correcto. Y lo han dicho. Y quizás podamos elaborar eso un poquitico más. Claro, sería muy bueno. Pero Sería muy bueno hablar de la verdad porque algo que Claro. yo he notado en mi vida, la verdad le da a uno la libertad y le quita un gran peso. correcto. Yo creo que mucha gente anda arrastrando mentiras, dolor y todo esto. Y solamente una vez que la verdad llegue, Dios llegue a sus vidas, van a ser completamente liberados. Claro. Pero no, creo que tenemos bastante para hablar. Tenemos unos segundos acá antes de que hagamos la pausa, pero en el próximo segmento creo que podemos compenetrar un poco. Y gracias, les agradecemos a ustedes por estar con nosotros. Acá es un gran tiempo con el doctor Juan Valdés.